Estamos en línea hoy con Pilar Pereira, directora de alianzas de Jumio, eh, a propósito de que estamos en el medio de esta fiebre de fútbol global. Y bueno, Pilar, quisiera darte la bienvenida al podcast y agradecerte el espacio. Hoy quiero que conversemos sobre una muy reciente investigación y datos que ustedes presentaron sobre el tema de las apuestas en estos eventos deportivos y cómo eso impacta alrededor de que tengamos um, menores en los juegos, ¿no? Que tengan esa posibilidad de apostar. Y bueno, yo creo que ustedes son ese primer muro perimetral con tecnología para poder proteger las identidades y, bueno, y que no tengamos menores dentro de estas plataformas, ¿no? Bienvenida, Pilar. Gracias, Alberto, un gusto estar acá contigo. Y bueno, sí, en efecto, nosotros como Yumi hicimos un estudio recientemente, lo hacemos cada año, entrevistamos alrededor de 8.000 personas a nivel global, la muestra para Latinoamérica la tomamos en México y este año en efecto enfocamos el estudio de identidad en dos frentes, en el tema de los niños jugadores, digamos, de cómo las plataformas hoy en día controlan que no hayan menores de edad. Y por otro lado, el tema del fraude por identidad, por manipulación de identidad o suplantación de identidad eh, en las plataformas. Entonces ese fue el enfoque del estudio. Claro, cuando uno ve el primer insight del estudio que te dice 63% de los consumidores están preocupados porque se usan aplicativos de apuestas deportivas por parte de menores, te dice, opa, aquí hay una bandera que nos está indicando que no es solamente nuestra percepción del lado tecnológico, sino que todo el mundo realmente está en un gran porcentaje preocupado para que los menores no participen, sin dejar de ser seguro para que los adultos que a bien nos guste participar en este tipo de plataformas, lo podamos hacer, sobre todo con lo que conversábamos en esa oportunidad que nos vimos en Bogotá. eh, Oye, disfrutarlo seguro, ¿no? Y que todos los actores que están dentro de la plataforma puedan cumplir su rol sin que se afecte los menores, ¿no? Correcto, correcto. De hecho, esa parte que mencionas del 63%, pues llama mucho la atención, ¿no? Que la gente en realidad sí se preocupa porque los menores no estén accediendo, pero también contrasta un poco con lo que las empresas creen que deben hacer o no. Mm. Entonces, por ejemplo, el estudio mencionaba que sí, el 74% dice, venga, la responsabilidad es de las plataformas de verificar que no hayan menores de edad, pero hay un 7% que dice, no, no deberíamos preocuparnos por eso. O sea, nosotros como empresa disponibilizamos una plataforma y si usted me dice que es un que es mayor de edad, yo le creo. Mm. Y la verdad es que ahí es donde yo creo que, digamos que el exceso de confianza puede pecar. Y pues básicamente, de hecho, eso es lo que nosotros hacemos. Verificamos que la persona es quien dice ser, podemos probar con algoritmos de inteligencia artificial la edad. Entonces, cuando presentas el documento versus la fotografía que tomamos, la selfie, podemos calcular la edad. Entonces, digamos, si hay mecanismos de manera automatizada que permiten esos controles. Solo que muchas veces las empresas desconocen que eso existe. ¿M? Claro, y para quienes nos están escuchando y se conectan, aunque suena de perogrullo, pero lograr tener toda esta tecnología de entrada no solamente nos ayuda a blindar esta situación, sino que también yo como fintech o como empresa que voy a dar un paso hacia adelante hacia el tema de comercio electrónico. Estos son también uno de de las principales barreras en el tema de tener un comercio electrónico seguro, de tener un comercio electrónico fiable. Para quienes no conocen Jumio, quiero que le den un poco de contexto de quién es Jumio y cómo ustedes pueden ayudar a cualquier empresa que está entrando en el mundo de tecnología, que está en línea, a poder tener esa seguridad para sí y para su comunidad, ¿no? En efecto, bueno, nosotros, Yumi es una compañía que ya lleva más de 15 años en el mercado y nosotros nos dedicamos a hacer inteligencia de identidad, que es básicamente verificar documentos de identidad que no sean documentos falsos, que no sean documentos manipulados, como cédulas, DNIs, pasaportes, licencias, depende del documento que emita el gobierno en cada país.
Además, tomamos una selfie que contrastamos contra el documento para probar que es la persona. Y por detrás corremos una prueba de vida pasiva, que probamos que no es un deepfake, que no es Mm. algo, digamos, creado con inteligencia artificial o que sean máscaras y demás. Es decir, probamos que es un humano detrás de cualquier servicio digital que básicamente queremos probar que la persona es quien dice ser. Eso es, digamos, como nuestro core de negocios y digamos que proveemos una serie de señales de riesgo en adición para probar, digamos, porque hoy en día la identidad es un poco más amplia. Ya no solamente hablamos de un documento de identidad que emite el gobierno, sino a mí también me identifican, por ejemplo, por mi línea telefónica, por mi correo electrónico, por mi dirección de residencia. Entonces, ese tipo de variables también las podemos revisar para probar que la persona es quien dice ser. Pero como bien mencionas, Alberto, la primera línea de defensa de una plataforma digital es probar que la persona es quien dice ser. Ya el resto de señales, pues digamos que te permiten hacer mayor o menor control, pero sin duda la primera línea de defensa para probar que, en el caso, por ejemplo, de las apuestas, que no sea un menor de edad o que no sea un fraude, es este tipo de soluciones. Claro, y mencionaste, Pilar, dos polos importantes en este tema, que son la inteligencia artificial y el tema multipaís. Porque hoy cualquier startup en todo el mundo, pues necesita escalar. Entonces, cuando ya tú tienes la seguridad de que con este puente de inteligencia e identidad junto a Jumio, puedes protegerte. No sé, yo soy un startup en Colombia, pero quiero entrar en México, pero quiero entrar en Panamá, pero quiero entrar en Perú. eh, Trabajo junto a toda la inteligencia que ustedes tienen para entonces yo poder tener esa seguridad de que, oye, voy a poder entrar en esos países y tener una importante conexión para defenderme de venga la inteligencia artificial con algún deepfake que está cambiando cada día más, o venga este tema de identificar cómo cambian todos esos dispositivos de identidad que pueden ser pasaportes o ID o cédulas en cada uno de los países. Pues, y eso, por supuesto, ahí es donde tú ves es que ese amalgamiento te ayuda a proteger las oportunidades en tu negocio, ¿no? Correcto, y fíjate que es un buen punto porque cuando tú dices, oye, yo verifico el documento de Colombia y lo tengo, pero súper claro que tiene hologramas, que la cédula vieja trae, no sé, color café, pero que trae la foto fantasma nuevo y que trae el código MRZ, en fin, digamos, no es solamente enfocarlo en un solo país, sino que la amplitud de poderlo ofrecer en diferentes países, pues eso te la dan compañías, digamos, como Jumio que se dedican a ese rubro, porque como bien dices, pues, ¿dónde está el riesgo? En que si yo quiero ampliar y no puedo sino verificar dos o tres países y el resto solamente le tomo una foto, Mm. pues realmente ya no estás, digamos, ejerciendo la seguridad que quisieras ejercer. Nosotros, de hecho, pues, digamos, en nuestro caso sí hacemos verificaciones en más de 200 países, más de 5.000 documentos, y eso pues obviamente ayuda con que las compañías se sientan tranquilas de que si va a expandir, pues obviamente el documento de esos países puedan también ser verificados. Y más como mencionabas tú, Alberto, hoy en día con el tema de inteligencia artificial, por ejemplo, el tema de las identidades sintéticas que también Mm. se crean con IA o los deepfakes que intentan pues vulnerar las plataformas poniendo videos o suplantando rostros o creando rostros nuevos, pues obviamente esto se hace una herramienta súper valiosa para que las compañías puedan por lo menos mitigar este tipo de fraudes, ¿no? Claro, y yo aquí quiero que tumbes un mito también tecnológico y operativo para todas las compañías, porque estamos en el 2026 y que yo pueda conectar mi proceso de identificación y de inteligencia de identificación con ustedes dejó de ser lo que eran los 80 los 90 en los 2000 incluso hasta en los 2000 tempranos 10. O sea, esto no es una cosa costosa que lleva muchos meses, que solamente está permitido para grandes corporaciones multipaíses, sino que no, cualquier emprendedor que pueda desarrollar una solución y que necesite tener este pedazo de la solución, que él no lo va a hacer porque él tiene su core, su tarea, pero que sí necesita de su identidad y proteger esa identidad de sus clientes o de sus proveedores, de sus usuarios, lo puede hacer de la mano con ustedes, ¿no? Correcto. De hecho, primero no es costoso, como bien mencionas, digamos que esto
hoy en día, y sobre todo después de pandemia, que fue como, digamos, el punto álgido de estos requerimientos, y hoy en día que las startups y las fintechs están creciendo en todo el mundo, pues nacen tecnológicas. Hoy, y lo hablamos ese día que nos conocimos, Alberto, que los muchachos no van hoy en día a un banco, no, Mm. no han pisado un banco, o sea, ellos todo lo hacen digital, entonces no tienen ninguna intención de ir a reclamar una tarjeta de débito, ni ir porque todo lo tienen en el dispositivo, no necesitan ir. Entonces, realmente ya la oferta pues hace que también esto no sea costoso primero, y segundo ha venido evolucionando. Yo me acuerdo que, digamos, en algunas épocas, bueno, en nuestra época seguramente que sí somos de ir a la entidad, abrir las cuentas, nos pegan las huellas, ¿no? Que era como lo Mm. más seguro. Eh, Luego pasa, pues, digamos, al tema biométrico y hoy en día, por ejemplo, estamos hablando de identidad reusable, que si yo ya me onboardé o ya hice mi proceso de creación de cuenta en alguna plataforma, pues que yo pueda reutilizar mis datos en vez de estar otra vez poniendo el documento, no generando fricción, porque eso es parte también del tema, ¿no? Entonces, vemos que esta evolución también hace que el proceso sea mucho más rápido y sin fricción, porque hoy en día si tú ofreces una plataforma que te ponga una prueba de vida activa, que es moviendo la cabeza, no sé, haciendo gestos, que ponga un documento, olvídate, eso genera mucha fricción, la gente termina abandonando. Y como hay tanta oferta de servicios, pues al final tú dices, ¿sabes qué? Me demoré acá 15 minutos, pues mejor me voy para otro que está acá al lado, que es bajar una app y ya está. Entonces, la verdad es que hoy en día, como hay una demanda de rapidez, de agilidad, pero que también se cumpla ese proceso de protegernos como empresa, pues por ejemplo se empieza a dar estas tendencias de identidad reusable que genera mucha menos fricción y solamente pones el rostro y un par de datos y ya te identifican dentro de una plataforma. ¿Mm? Claro, y aquí este tema de identidad reusable también va de la mano mucho con proteger entonces también la data del usuario. Por eso es que a nivel regulatorio en toda Latinoamérica, de manera transversal, vamos viendo cómo se van levantando, se van izando esas banderas de Open Finance y Open Data y Open Banking en cada uno de los países. Y eso evidentemente se vuelve un plus, porque cuando ya tú estás conectado o utilizando este tipo de tecnologías, pues como lo acabas de explicar muy bien, te vuelves más atractivo para poder llegar sin fricción a ese nuevo servicio, sea el que sea, pero adicionalmente también logras que empoderes al consumidor, que el usuario sepa quién tiene sus datos y con quién los compartió y cuáles los tiene y pueda hacer esa opción de te permite seguir usándolo o te revoco ese permiso, y hay un mayor control de toda esa información, ¿no? Correcto, correcto. Y das a un buen punto porque, digamos que uno de los temas, sin duda, para poder apalancarnos en estos procesos, digamos, de evolución, si lo quieres ver así, o de innovación, tiene que ver con el consentimiento de datos Mm. y la protección de datos y políticas de aplicación de datos, digamos, desde gobierno, ¿no? Desde los países. Entonces vemos, como bien mencionas, en el caso de las fintechs que han venido promoviendo que el tema de protección de datos pues, de alguna manera el que sea, como dices tú, empoderar al usuario, el dueño de los datos soy yo, y yo decido cómo quiero que esa entidad use mis datos. Ya no es obligatoriedad de tienes que aceptar que yo a esta entidad y a 200 más que quiero distribuir tu data, se la voy a dar, porque además no te daba ni la opción. Hoy en día digamos que está, digamos que un poco más democratizado el proceso. Pero por otro lado, también empiezas a ver que estos temas también van a colaborar en un tema de tener más confianza en el ecosistema, porque Mm. si tú dices, oye, ¿sabes qué? Yo sí tengo opción de que mis datos sean compartidos o no, o de que me los eliminen, o de decir para esta entidad sí, pero para esta entidad no, pues yo ya veo que son plataformas seguras, yo veo que son entidades serias, pues digo, sí, me siento tranquilo. También uno como usuario tiene también la responsabilidad de educarse, porque yo creo que eso es parte de, digamos, de la problemática de por qué llegamos a los fraudes. Y muchas veces, a pesar de que las entidades ponen 2000 barreras para que no llegue el defraudador, por lo menos desde la entidad, el usuario es el que le abre la puerta accediendo a links, sobre todo con el tema de ingeniería social, ¿no? Que te mandan un Mm. correo haciéndose pasar por una entidad, un SMS o un WhatsApp diciendo, oiga, por favor actualice los datos, justo le estoy mandando un paquete, no sé qué. Entonces, hay esa responsabilidad, digamos, común, pero también del usuario en educarse y más sobre todo si vamos a tener el control de nuestros datos, ¿no? Claro, por eso es que es tan importante estudios como el que ustedes
realizaron, que digamos que una labor titánica porque levantar 8.000 muestras en México y luego proyectar hacia Latinoamérica, más lo que hicieron a nivel global, evidentemente sí te dan una bandera de decir, epa, atención aquí, porque todos queremos que este ecosistema se mantenga sano. Y eso que acabas de mencionar del tema del fraude, evidentemente es el principal freno, la principal pared que yo quiero darle a que no vengan a dañar nuestro ecosistema, ¿no? Y que por supuesto las empresas de todo este mismo ecosistema cuando dicen, bueno, ¿y qué tiene que ver el tema de los menores? Y yo, bueno, porque el menor se convierte también en en al menos dos amenazas importantes, ¿no? Una, regulatoriamente, pues vas a tener un problema en cada país, porque hay muchísimos países donde no está permitido que menores puedan participar en juegos. Y dos, no le abres esa puerta de ingeniería social a todos esos terceros que siempre llamamos del lado oscuro, del lado del mal que quieren venir a hacer negocios y oportunidades de fraude a través de esa excusa. Y bueno, en cualquiera de los dos escenarios tenemos que cuidarnos como ecosistema, ¿no? No, correcto. Y fíjate que parte del estudio también menciona, bueno, digamos que bien lo mencionas tú, digamos, los menores de edad, pero también el tema del fraude, porque Mm, las apuestas en línea, así como los servicios financieros vienen creciendo, pues las apuestas en línea también vienen haciendo lo propio. Y digamos, por ejemplo, parte del estudio mencionaba que el 55% de los consumidores prefieren las apuestas en línea, ya no tanto ir a un casino. mm, O, por ejemplo, mencionaba que habían personas que nunca habían utilizado plataformas de apuestas y ya para el Mundial crecieron en un 20%. Entonces empiezas a ver que eso, pues, como bien mencionas, uno de los eslabones más débiles, pues, son los menores de edad, pero también, digamos, el adulto que accede a estos links. Entonces yo abro mi cuenta y de inmediatamente me llega un SMS y sin leer voy dando datos, etcétera, etcétera. Entonces, ese es el tipo de cosas que nosotros, digamos, en el estudio analizamos, pero que también promovemos que haya esta colaboración del sector, ¿no? De decir, vea, yo como empresa sí pongo herramientas seguras, yo cumplo, como bien mencionas, hay países que regulan que los menores de edad no puedan participar y que evidencien que no hay menores de edad, entonces tienen que utilizar tecnología para ello. Pero hay otros que, como también sabemos, no les importa esa verificación, pero al final entonces se pierde la confianza, porque si yo claro. siento que yo voy a crear una cuenta, pero que mi hijo podría hacerlo, digo, no, yo me busco una plataforma, porque además, ¿cuál es el temor, digamos, por ejemplo, con los menores de edad? Que utilicen el documento de los papás, porque si no Mm, hay mucha verificación, pues le saca la cédula de la billetera, van y crean una cuenta y ahí empiezan las apuestas. Y ese es parte, digamos, de lo que volvemos al tema de seguridad. Es una colaboración de todos, de la entidad, del usuario, en el caso de los menores de edad, de los padres, del gobierno de regular eh, y de compañías como Jumio de dar herramientas que permitan esa verificación, porque no es solamente verificar que el documento no es un documento eh, manipulado, es confirmar que la persona es quien dice ser, pero además que no haya menores de edad dentro de la plataforma. ¿Mm? claro, y aquí me quedo con dos conclusiones y dos acciones a seguir, Pilar. Yo creo que para los padres, uno, control parental, más atención sobre lo que está pasando entre la interacción de sus hijos menores de edad y la tecnología para que no vaya a pasar nada que no esté consensuado y permitido. Y segundo, del lado de las empresas, de las startups, de todo este mundo eh, de, de desarrollo tecnológico y que tenga ese reto de inteligencia de identidad, pues no lo piense mucho, ¿no? Atrévase una llamadita. Aquí abajo está el enlace de Jumio en la caja del podcast. Contáctenlos y por supuesto sé que todo el equipo los va a apoyar porque lo que queremos es hacer crecer a todas las personas en este ecosistema, ¿no? Pilar, te quiero agradecer de nuevo el momento y el espacio y por supuesto las palabras finales para ti a modo de conclusión, ¿no? Gracias, Alberto. No, primero, pues me alegra volver a verte. Y segundo, pues como dices tú, yo creo que uno de los temas fundamentales y que hay que dejar acá a los oyentes es, sin duda, hay que, digamos, apoyarse y apalancarse en herramientas que están en el mercado, que son herramientas seguras. Hay que verificar quién es el proveedor.
hay que, digamos, construir un ecosistema seguro para que todos nos sintamos tranquilos y que nos apoyemos en estas colaboraciones que podemos hacer entre compañías. Pero que hay soluciones, que hay herramientas y que la única manera de combatir el fraude de hoy en día tan sofisticado que se hace con inteligencia artificial es con inteligencia artificial. No hay de otra. Entonces, eso es como parte de las conclusiones. Excelente. Pilar Pereira, directora de Alianza Estratégica de Jumio. Amigos, será hasta una próxima oportunidad. Estamos en línea.